Bien, segundo de Reyes, el capítulo 2, el versículo 1 en adelante. Creo que este pasaje muchas veces lo hemos leído. Seguramente usted ha escuchado anteriormente acerca de este pasaje. Segundo de Reyes, capítulo 2, verso 1 en adelante. ¿Listo? Voy a leer un versículo, usted por favor me acompaña con el siguiente, del 1 hasta el 14. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 2, verso 1. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo. ¿De dónde? De Gilgal. Diga conmigo, estaban en Gilgal. Juntos, Elías y Eliseo. Verso 2. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Verso 4. Otra vez, verso 5, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió otra vez, sí, yo lo sé, callad. Verso 6. Verso 7, vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Verso 8. Versículo 9, y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de ti, yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Verso 10. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Verso 12. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se apartó a la orilla del Jordán. Versículo 14. Esta es la historia de Elías y Eliseo. Es la historia de Eliseo, como dice ahí el título, sucede a Elías o lo reemplaza. Y dice la Biblia que Eliseo no dejó a Elías, sino que fue con él durante todo este proceso, porque fue un proceso, ¿verdad? Estaban en Gilgal hasta que llegaron al Jordán, fue todo un proceso. Pero él no lo quiso soltar, ¿sí? Dijo, es más, el mismo Elías le dijo, váyase. Y él dijo, no me voy a ir, ¿verdad? Insistió, y dice que los hijos de los profetas también con sus palabras trataron de desanimar, porque ¿cuál era el propósito de los hijos de los profetas? Cuando usted lee acerca de los hijos de los profetas que le decía a Eliseo que Elías iba a ser quitado, ¿cuál era la intención? Creo que de alguna manera desanimarlo, para que él no siguiera, ¿verdad? Pero la historia tiene que ver con eso. Eliseo no lo soltó, no lo abandonó hasta que llegó al último lugar, y luego él recibió una doble porción. Vamos a hablar en esta mañana acerca de no abandones el proceso. Dígale al que está al ladito, no abandones el proceso, pero dígaselo por favor.
No abandone el proceso. ¿Sabe que a veces nosotros abandonamos el proceso? Dios nos quiere llevar a un lugar de bendición y un lugar del propósito de Dios. Usted está aquí, usted y yo estamos aquí porque estamos caminando. Y como ellos iban de un lugar a otro, de Gilgal a Betel, a Jericó y al Jordán, usted y yo estamos en ese mismo proceso. Pero a veces se levantan circunstancias, situaciones, a veces el enemigo se levanta con el propósito de que usted y yo abandonemos el proceso. Por eso en esta mañana lo que el Señor nos quiere decir es, no abandone el proceso de Dios en su vida. Dígaselo al que está al ladito. Entonces mire, Dios es un Dios de procesos. Todo lo que Él hace es el resultado de un proceso en la Biblia. Quiero decirle, mire, Dios es un Dios de procesos. Si usted se pone a leer la Biblia, todo tiene que ver con procesos. Por ejemplo, cuando Dios creó todas las cosas, ¿cuántos creen que Él creó todo? Y Dios no creó todo en un solo momento. Dios creó todas las cosas en un proceso de 7 días. Y así es en todo. Todo en la Biblia tiene que ver con procesos. ¿Cuántos dicen amén? Ellos tenían que ir al Jordán, pero pasaron por Betel, por Jericó, por Gilgal. Entonces quiero decirle, Dios es un Dios de procesos. Ahora, para llevarnos a donde Él quiere que nosotros vayamos, necesitamos pasar por un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Se lo repito, para que Él nos pueda llevar a donde Él nos quiere llevar, usted y yo tenemos que pasar por proceso. ¿Cuántos lo entienden en esta mañana? Usted no puede pegarse un brinco y llegar allá. No. Usted tiene que pasar por un proceso para llegar al lugar. Ahora le pregunto, ¿a dónde es el lugar donde Él nos quiere llevar? O donde Él nos está llevando. Es el lugar de la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Es el lugar del propósito de Dios. Dios quiere llevarnos a un lugar que es el lugar de la bendición, del propósito de Él, para que se cumpla en su vida. Pero usted tiene que entender que para llegar a ese lugar tenemos que pasar también por un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escúcheme esto, mire. Muchos quieren obtener la bendición o alcanzar el propósito sin pasar por el proceso. Yo espero que ese no sea usted, ¿verdad? Pero me temo que hay algunas personas. Dice, ay, yo sí quiero el propósito de Dios, yo quiero la bendición de Dios, yo quiero que Dios me lleve al lugar que Él me quiere llevar, pero no quiero pasar por el proceso. Son personas que lo quieren ya de manera automática, instantánea. ¿Cuánto le gusta lo automático, lo instantáneo? Como que no vinieron esta mañana. Bueno, Dios, si me va a bendecir, bendíceme ya. Si vas a cumplir tu propósito en mi vida, bueno, que sea ya de una vez. Puede ser mañana entonces. Me espero hasta mañana. Pero quiero decirle que así no es con Dios. Dios es un Dios de procesos. Y Dios lo está haciendo en su vida. ¿Cuántos lo creen? Bien, entonces mire, otros quieren obtener la bendición y alcanzar el propósito, pero abandonan fácilmente el proceso. Esto es lo que el Señor me ministraba el otro día. Hay muchos que abandonaron el proceso. Mire que Dios quería llevar a Eliseo allá, a ese lugar. ¿Cuál era el lugar? Jordán, ¿verdad? Dios lo quería llevar. Dios quería ungir a Eliseo, darle una doble porción, ¿verdad? Pero mire que en el proceso hubo enemigos, hubo situaciones que querían, ¿qué? Desanimarlo. Pero lo interesante de esto es que él dijo, es más, ¿sí vio? ¿Qué le dijo a los hijos de los profetas? Dijo, sí, yo ya lo sé, cállense. Y otra vez, cállense. Y creo que hay voces que uno tiene que acallar, hermano. Voces del enemigo o de circunstancias o de situaciones que lo quieren sacar a usted del propósito de Dios. No sé si me hago entender. Entonces mire, algunos quieren obtener la bendición y el propósito de Dios, pero abandonan el proceso.
Bueno, pero sigamos. Oh, que esto se pone interesante. Entonces, mire, abandonar el proceso es abandonar el propósito. Dígale al que está al ladito, abandonar el proceso es abandonar el propósito. Porque algunos piensan, ay, yo no he abandonado el propósito, pero sí abandoné el proceso. No, el que abandonó el proceso, abandonó el propósito. Mire, Dios quiere promovernos, Él quiere ascendernos, Él quiere ensancharnos, pero para que Él lo pueda hacer necesitamos ser procesados. Amén. Dios cogió a Eliseo y lo llevó allí porque lo quería engrandecer, lo quería bendecir, lo quería ungir, le quería dar una doble porción, pero tenía que pasar ese proceso en su vida. Y así es el Señor con nosotros. Pero usted tiene que entender que necesitamos ser procesados. Esa palabra es como dura, ¿no? Dígale que está al ladito, tiene que ser procesado. Ay, no, pastor, no, hábleme de otra cosa más bien. Hábleme de que Dios me bendice. Mire, pongan atención. Yo sí creo que es importante conocer el proceso y saber en dónde vamos en ese proceso. Amén. Yo sí creo que es importante. Usted tiene que conocer el proceso, porque si yo le pregunto, bueno, ¿cuántos están en el proceso? Sé que todos me van a decir amén. ¿Y en qué lugar del proceso va? No sé, pero ahí voy. Es importante que usted sepa en qué lugar del proceso va. Yo les decía a los hermanos, me imagino que eso es así en todos los vuelos, en los aviones. Alguna vez tuve la oportunidad de ir en el avión y el avión le decía, ¿cómo es que me dijeron esta mañana? Plan de vuelo, creo que se llama. Hay una pantallita donde uno dice, usted está aquí, ¿verdad? En el Atlántico, en el Pacífico, está en tal parte, ahí va. Entonces usted sabe a dónde va, sabe de dónde viene, a dónde va, a dónde está y para dónde va. Creo que eso es importante que nosotros lo podamos saber en el proceso de Dios. ¿De dónde arranqué? ¿En dónde estoy y hacia dónde voy? ¿Sí? Dígalo conmigo. ¿A dónde empecé? ¿Dónde empecé? ¿A dónde voy? ¿Y a dónde termino? Amén. Usted tiene que pasar por Gilgal, luego tiene que ir a Betel, después tiene que ir a Jericó y por último al Jordán. Usted no puede ir de Gilgal y le pega un brinco y llegó al Jordán. No lo puede hacer. Usted tiene que pasar por el proceso. Diga conmigo el proceso. Entonces, mire, pongan atención. El enemigo hará todo lo que sea, todo lo que esté a su alcance. Utilizará todas las herramientas que tiene para sacarlo a usted del propósito, del proceso. Mire, hay un enemigo y no hay que sobrevalorarlo, sobreestimarlo. Pero tampoco dice la Biblia que no hay que ignorar las maquinaciones del enemigo. Y el enemigo sí está trabajando duro para sacarlo a usted del propósito, para desanimarlo, para que usted no siga el proceso de Dios en su vida. Por eso usted y yo no le podemos dar, ¿cómo se llama? Gusto al enemigo, ¿verdad? Si usted se salió del proceso de Dios, usted le está dando gusto al enemigo. Ahora, yo no le quiero dar gusto al enemigo, no me voy a salir del proceso de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso. Vamos a hablar esta mañana acerca de 4 etapas del proceso, 4 etapas del proceso que tienen que ver con Gilgal, Betel, Jericó y Jordán. Pero vamos a verlas de otra manera. Entonces, son 4 etapas que nosotros tenemos que pasar, sí o sí. ¿Listo? En nuestras vidas y en nuestra vida cristiana. Número 1, la primera etapa del proceso que tenemos que pasar se llama llamado. ¿Sí? Llamado. Diga conmigo, llamado. Ese llamado es como Gilgal. ¿Sí? ¿Dónde estaban Elías y Eliseo? En Gilgal. Y esto nos habla del llamado. ¿Sí? Gilgal tiene que ver con ese lugar del llamado. En Gilgal, escúchenme,
El propósito de Dios en esta etapa del proceso que se llama llamado es que conozcamos a Dios, que lo conozcamos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Que lo podamos conocer a Dios, que lo conozcamos a Jesús, que lo conozcamos de manera personal. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? No una religión. Yo conocí por muchos años una religión, practiqué una religión, practiqué una liturgia religiosa, practiqué un culto religioso, pero no conocí al Salvador. Cuando conocí a Jesús, cuando conocí el Evangelio, por primera vez conocí quién es Dios en mi vida. Entonces el llamado es un llamado ¿a qué? A conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escúcheme, en esta etapa del proceso que se llama llamado, entonces en esta etapa, escúcheme, estábamos perdidos, somos buscados y fuimos hallados. Diga conmigo, estaba perdido, soy buscado o fuimos buscados y somos hallados. Es un proceso también. ¿Listo? Y quiero que venga conmigo al Evangelio de Lucas capítulo 15. No se me vaya a dormir, hermano, porque, por favor, Lucas capítulo 15, versículo 1 al versículo 7. ¿Listo? Mire, en Lucas el capítulo 15 y el versículo 1, ahí habla, en el capítulo 15 habla de la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y habla de la parábola del hijo pródigo. Todos estaban perdidos. El común denominador es que estaban perdidos, los estaban buscando y fueron hallados. Diga conmigo, ese es el proceso del llamado. Estábamos perdidos, ¿qué más? Fuimos buscados y somos hallados. Y entonces en el capítulo 15, en el versículo 1, dice lo siguiente. 15:1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos. Versículo 3, entonces le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no dejará las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Versículo 6, y al llegar a casa, reúne a sus amigos, vecinos, diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén. Entonces aquí habla de la oveja que estaba perdida, la moneda que estaba perdida. Y quiero decirle que ahí se refiere a nosotros. El primer paso en este proceso es reconocer que estoy perdido o que estaba perdido. ¿Sí? Mire, hay personas que están perdidas y no reconocen que estaban perdidas. Nosotros estábamos perdidos en el mundo, en el pecado, en filosofías, ¿verdad? Estábamos perdidos. Por 14 años el Señor me estuvo buscando y yo estaba perdido en el mundo, en rumbas, en fiesta, en trago y en muchas más cosas, en una vida de mentira, en una vida de grosería y muchas otras cosas más. Entonces ahí se refiere a aquella persona que estaba perdida, nosotros que estábamos perdidos. Pero el punto es reconocer que estábamos perdidos. Yo conozco personas que están mal, perdidas en vicios, en pecado, en inmoralidades y no reconocen que están mal. Y la persona dice, yo estoy bien. ¿Cuál es el problema? Estoy bien. Bien perdido está. Bien perdido. Creo que no hay peor cosa que uno estar perdido y no reconocer. Pero el primer paso en ese proceso es reconocer, estaba perdido, estaba lejos de Dios, vivía una vida de pecado que no le agradaba al Señor. Ahora bien, mire, reconocer que estaba perdido. Ahora,
debo saber que fui buscado por el Señor. No solamente estaba perdido, pero el Señor me vino a buscar. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo entienden? Yo vuelvo y le repito, duré 14 años perdido en el mundo, hermano. Y el Señor me estaba buscando. Y yo no lo sabía. Pero Él me vino a buscar aún antes de que yo naciera. Imagínese, antes de que usted naciera, ya Él me vino a buscar. Hace 2000 años Él se hizo hombre, se despojó de su gloria y se hizo hombre, se metió en un cuerpo humano para venir a buscarlo a usted y para buscarme a mí, que estábamos perdidos. Entonces Él vino a buscarlo a usted, que estaba perdido. Y dice la Biblia que murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de mis pecados, para poderme encontrar. Pero el punto aquí es, necesito saber que fui buscado por el Señor. ¿Cuántos lo entienden en esta hora? Jesús no vino a dar un show religioso, hermano. Jesús no vino a morir porque sí. Jesús no se hizo hombre porque no tenía nada más que hacer, no. Jesús lo hizo porque usted y yo estábamos perdidos y Él lo hizo para venir a buscarnos. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que entenderlo. Pero tercer paso, usted necesita aceptar o permitir ser encontrado por el Señor. Porque le decía, ¿sabe cuál es el problema? Escúcheme por favor. El problema de muchas personas en esta primera etapa del proceso es que no se dejan encontrar. O sea, el Señor lo está buscando y no se dejan encontrar. El Señor lo está llamando y no aceptan el llamado. Entonces yo le decía a los hermanos esta mañana, no hay peor cosa, escúcheme. No hay peor cosa que uno buscar a algo o a alguien y que ese alguien se esconda cuando usted lo está buscando. Imagínese, uno buscando a alguien, no, estoy buscando a fulano y fulano. Aquí estoy. Ahora escúcheme, mire, hay mucha gente, Dios lo está buscando y no se deja encontrar. El Señor está buscando. Algunos de ustedes el Señor lo está buscando, se lo digo con amor. Y usted no se deja encontrar, y usted se le esconde. Y usted le dice, pero perdido yo, ¿de qué? ¿De qué está hablando? ¿Perdido yo? No, yo no estoy perdido, estoy bien perdido, como decíamos hace un momentico. Entonces, mire, escúcheme, necesitamos dejarnos encontrar por el Señor. Ahora mire esto, mire. Entonces necesito aceptar o permitir ser encontrado. Ocurre cuando creo, me arrepiento y cuando le entrego mi vida verdaderamente al Señor. Entonces un día, mire, voy a leerle esto, mire. El Señor, en este propósito, el Señor envía un predicador, escúcheme, a buscarlo. Y prepara una iglesia. Te lo repito, envía un predicador, prepara una iglesia. Dígalo conmigo, envía un predicador, prepara una iglesia. Cuando yo tenía más o menos 14 años, Dios envió a un predicador. Y como les decía a los hermanos, yo me acuerdo el nombre, le puedo decir el nombre de la hermanita. Se llamaba la hermana Rosa. Y llegó a la casa. Y era una evangélica, bien evangélica. No le da pena levantar la mano de allá. Y nos predicó. Y a través de esta hermanita, a través de esta persona, el Señor tocó nuestro corazón. Pero por eso le decía, hay personas que no se dejan encontrar, que le huyen. El otro día alguien decía, oiga, pero qué coincidencia, siempre me encuentro a alguien que me habla de Dios y me invita a la iglesia. El Señor lo está buscando. Si usted está aquí en esta mañana no es por coincidencia, hermano, usted está aquí porque Él lo trajo, porque lo está buscando, porque tiene un propósito con su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, Dios envía a un predicador. Usted está aquí porque alguien lo invitó, me imagino. Y si no, fue el mismo Dios que lo trajo todavía más. Pero sabe que Dios prepara una iglesia también. Porque los hijos de Dios nacen en la iglesia, ¿sabía eso?
en el hogar, en el seno de la iglesia. Y Dios tiene preparada una iglesia. Este lugar es para que uno pueda crecer, para que uno pueda avanzar en el propósito de Dios, en el proceso del propósito de Dios en su vida. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Primera etapa del proceso se llama llamado. Segunda etapa del proceso se llama formación. ¿Listo? Formación, diga conmigo, formación. El llamado tiene como propósito conocerle. Amén. Formación tiene como propósito amarlo. Cuando uno conoce al Señor, alguien decía, es imposible no amarlo. Somos formados para aprender a amar a Dios de verdad y de corazón. Cuando uno es formado, uno ama a Dios cada día más. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, ponle atención a esto. En esta etapa del proceso, porque vuelvo a reiterar y quiero hacer énfasis, se llama proceso. Entonces, en esta segunda etapa del proceso, somos tres cositas: vaciados, quebrantados y hechos de nuevo. Diga conmigo, vaciados. No le gustó mucho eso, pero se lo voy a enseñar así no le guste. En la etapa del proceso que se llama formación, en primer lugar somos vaciados, no del verbo regañar, sino del verbo limpiar. ¿Estamos o no? Somos vaciados, somos quebrantados y somos hechos de nuevo. Porque eso significa formar. Quiero que venga conmigo a Jeremías capítulo 18. Ahí en su Biblia, rápidamente, por favor. Jeremías 18, ¿listo? Jeremías 18 y el versículo 1 dice lo siguiente. Mire lo que dice la palabra. Dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Verso 2, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como esta alfarero o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Amén. Quiero decirle, ahí está hablando de nosotros. Está hablando de usted y de mí. Y mire, lo primero en este proceso, en este segundo paso del proceso que se llama formado, lo primero es que el Señor nos tiene que vaciar, ¿verdad? Somos vasos que venimos al Señor, pero sabe que no venimos limpios, venimos llenos y venimos llenos de muchas cosas. Entonces el Señor nos quiere formar, Él quiere darnos una forma, quiere hacer alguna obra en nosotros, pero lo primero que Él tiene que hacer es vaciarnos, tiene que limpiar, tiene que sacar una cantidad de cosas que están en nuestro corazón que no le agradan y que no nos permiten ver la gloria de Dios, que no nos permiten llegar al lugar donde Él nos quiere llevar. Entonces lo primero se llama ser vaciado, nos limpia, mire, de pecado, de orgullo, de mentira, de ira, de resentimiento, de temores, de incredulidades y de pensamientos y de una cantidad de cosas. Lo primero que hace el Señor es ¿qué? Estamos hablando del proceso de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren saber en qué parte del proceso va? Entonces lo primero ahí es, nos limpia, ¿verdad? Empieza a limpiarnos, empieza a sacar cosas, porque hay cosas que no le agradan. Vinimos a los pies de Cristo, muchos de nosotros cargados de cosas, hermano. Mentiras, groserías, orgullo y una cantidad de cosas. Y no crea que el Señor lo va a dejar así. Él lo recibe como usted vino, ¿sí? Y lo ama y lo recibe. Pero Él lo quiere transformar. Entonces el Señor tiene que limpiarnos.
Si usted no se deja limpiar y usted sigue siendo el mismo con las mismas, usted abandonó el proceso de Dios. No sé si me hago entender. Por eso un sello de que el proceso de Dios está en nuestras vidas, que hemos cambiado, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Usted no es igual, usted no es el mismo. Si a usted la gente le dice, el otro día decíamos, si a usted la gente dice, oiga, usted sí no cambia, ¿no? Igualito. Preocúpese. Porque a veces se siente orgulloso, ¿no? La persona, ay, sí. Si a usted le dicen, oiga, lo veo igual, usted no cambia, usted debería ponerse rojo de la vergüenza. Qué vergüenza que digan igual. No, porque es que el Señor nos quiere limpiar, nos quiere vaciar, quiere sacar lo malo de nuestro corazón. Ese es lo primero en el proceso de Dios, es ser vaciados, ser limpiados. Hay muchas cosas. Si Él nos quiere llenar, primero nos tiene que vaciar y nos tiene que limpiar, si no, no puede ser. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, para ello, entonces el Señor necesita, segundo pasito, que es quebrantarnos, que es lo que a veces no nos gusta, pero se lo quiero decir. El alfarero hizo la vasija y le quedó como no le gustó y la rompió. Quiero decirle, eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Él tiene que quebrarnos y volvernos a hacer. Algunos dicen, pastor, predíqueme otra cosa, porque no nos gusta, ¿verdad? Sí, se lo quiero decir, Dios lo tiene que quebrar y lo tiene que volver a hacer. Dígale al que está al ladito, te tiene que romper. Para podernos quebrar, nos tienen que quebrantar. Y para podernos quebrantar, Dios utiliza el fuego de la prueba. Diga conmigo, la prueba. Prueba. Pues estamos preguntando, ¿dónde voy en el proceso? Si usted siente que está en el fuego de la prueba, usted va ahí. El Señor lo quiere quebrantar, lo está quebrantando. Dios permite la prueba. Problemas, situaciones, dificultades, luchas. Dios las permite porque nos tiene que romper, nos tiene que quebrantar, porque a veces somos duritos. Mire, yo no sé cuántos de ustedes que pudieran, no lo hagan, pero que usted pudiera levantar su mano y reconocer que es duro. Yo reconozco que soy duro, o que he sido duro, y que el Señor me ha tenido que quebrantar. A veces somos duros, hermanos, venimos a Cristo y el corazón se endurece tanto que no nos conmovemos con nada. Y entonces el Señor nos tiene que quebrantar. Ese ha sido mi caso. Creo que algunos de los que están aquí, le digo, algunos de ustedes están muy duros, hermano. Perdónenme que se lo diga. Y usted mire, tiene pruebas, tiene dificultades, tiene problemas, y usted en lugar de quebrantar su corazón se endurece. Tiene luchas y dificultades, problemas, y en lugar de humillarse delante de Dios, dice, y no voy a cambiar. Y no vuelvo a esa iglesia. Creo que tiene un problema. Y Dios lo quiere limpiar, y yo no dejo eso. Entonces, mire, el Señor utiliza algo que se llama el quebrantamiento. Y para ello utiliza ¿qué? Problemas. Hay problemas que el Señor permite para quebrarnos, hermano. Y para que a veces nos lloremos y nos quebrantemos y nos humillemos delante de la presencia del Señor. Algunos de ustedes que están pasando por dificultades, ¿usted se ha preguntado por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? Quizá el Señor lo quiere quebrantar. Y usted en lugar de quebrantarse se endurece. Y dice, y esta persona, y no me voy a dejar de esta persona. ¿Quién sabe si más bien es el Señor que lo está utilizando esta persona? Mire, por último, Él nos hace de nuevo.
Entonces el alfarero cogió y hizo otra vez y le dio la forma que él quería, ¿verdad? Cuando yo vine a Cristo yo tenía una forma. Henry era de una forma. Pero el Señor tuvo que romperme y ablandarme para volverme a hacer de otra forma. Darme otra forma. Esa otra forma nos habla de transformación del carácter. Un carácter nuevo. Diga conmigo, transformación del carácter. ¿Estamos? Que Él lo cambia a uno. Y decíamos esta mañana, mire, a veces Dios usa situaciones, personas para moldear nuestro carácter. A veces Dios usa al esposo o a la esposa para moldear el carácter, para transformar el carácter. Y yo les decía, mire, yo llevo 25 años de casado. Vamos a cumplir con mi esposa, aquí 25 años. Y ella ha moldeado mi carácter. Y yo he moldeado el carácter de ella. Y decía esta mañana, soy bueno para moldear carácter. ¿Sabía eso, hermano? Pregúntele a ella. Dios la ha usado a ella para moldear mi carácter. Para que yo aprenda a ser más amoroso, más paciente, etcétera, etcétera. ¿Qué tal que yo le invite al proceso y diga, no, me cansé de esta vieja, abrámonos del parche tal vez? Perdóneme que lo diga así. No, yo no me voy a dejar más. Usted olvídese ahí. ¿Sabe qué estoy haciendo? Estoy abandonando el proceso de Dios para mi vida. Denle un aplauso al Señor. Es que mire, hermano, a veces yo le digo, Dios utiliza personas, Dios utiliza circunstancias. El Señor utiliza situaciones para moldear nuestro carácter, para que ya no seamos iguales. ¿Cuántos dicen amén? Que su carácter sea transformado. ¿Qué sabe usted si ese compañero de trabajo, si ese familiar con el cual usted tiene tantos problemas, más bien sea Dios usándolo para moldear su carácter? Y usted más bien dice, esa persona sí me ha dicho, no me lo aguanto, no lo soporto. Entonces, en el proceso de formación hay algo que se llama la prueba. Y Dios utiliza el fuego de la prueba para moldearnos. ¿Cuántos dicen amén? Número 3. Primero, ¿cómo se llama? Llamado. Segundo, formación. Tercero, se llama capacitación. ¿Sí? Es parecido a formación, pero tiene una diferencia. Acuérdese, Gilgal, Betel, Jericó. Capacitación tiene como propósito que seamos obedientes. ¿Sí? En esta etapa del proceso que se llama formación, el Señor lo que quiere es transformarnos para que seamos obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a decir, algunos de ustedes su problema es que usted es muy desobediente. Usted es desobediente. Si usted fuera más obediente, las cosas serían diferentes. Se lo digo con respeto y con amor. Muchos de los problemas que usted se ha metido es por desobediencia, perdóneme que lo diga. Entonces no me ponga bravo con Dios. Pero bueno, dejémoslo ahí. El caso es este, miren. En este proceso que se llama capacitación, en esta etapa, hay 3 procesos, tres palabras allí, 3 procesos, que es palabra, espíritu y poder. Diga conmigo, palabra, espíritu, poder. Dígale al que está al ladito, palabra, espíritu, pero dígalo bien, es que no siento como dormido esta mañana. A ver, ¿cuál es en ese proceso de capacitación? Lo que el Señor quiere llevarlo es de palabra a espíritu a poder. Y el medio que Dios utiliza, por lo general, se llama desierto. Diga conmigo, desierto. Venga conmigo a Mateo 4. Mateo 4.
¿Lo tiene ahí o no? Mateo, el capítulo 4, mire lo que dice. Dice Mateo, el capítulo 4, el versículo 1, dice, entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, de cierto, o escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Mire, usted y yo tenemos que entender que cuando vamos a ser capacitados, por lo general el Señor nos lleva al desierto. Es Dios el que nos lleva al desierto. ¿Quién llevó al desierto a Jesús? El Espíritu Santo. Lo llevó al desierto, ¿verdad? Si usted está pasando por desierto, usted está en esa etapa que se llama ¿cómo? El Señor lo está capacitando. ¿Cuántos lo entienden en esta mañana? Oiga, uy, ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? No, el Señor es Dios. Es más, es Dios el que lo lleva a usted al desierto. Usted sabe muy bien que desierto es sinónimo ¿de qué? De un lugar seco, árido, es sinónimo de soledad, es sinónimo de ¿qué más? De hambre y de sed. Y a veces Dios permite esa situación. Les decía a los hermanos esta mañana, muchas veces el Señor nos lleva a una circunstancia donde nos quedamos solos, porque a veces confiamos demasiado en las personas, nos apoyamos en el brazo del hombre o de la mujer, y el Señor permite situaciones en nuestra vida para que usted se quede solo, para que usted levante su mirada al cielo y confíe solamente en Él. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor. Entonces mire, póngale atención. En el desierto nos convertimos en hombres o mujeres de la palabra. Dígale al que está al ladito. En el desierto nos convertimos en hombres o mujeres de ¿qué? De la palabra. Mire que Jesús en el desierto, ¿qué fue lo que usó? La palabra. Porque en el desierto el Señor nos lleva a la palabra, a depender de la palabra, a ser transformado por la palabra, a conocer la palabra, a depender de la palabra, a amar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Mire, amo este libro, pero ¿sabe por qué lo amo? ¿Cuántos aman este libro? ¿Cuántos aman la palabra? Pero ¿sabe uno por qué lo ama? Porque Él me pasó por el desierto. Si usted no se deja pasar por el desierto, si usted sale del desierto, huye del proceso de Dios en el desierto, usted no va a amar la palabra. Pero los que hemos pasado por el desierto, porque Él dice que Jesús en el desierto tuvo hambre. Y el desierto produce hambre, ¿de qué? De la palabra. Hay situaciones que Dios permite de desierto donde uno dice la Biblia, la palabra, necesito las promesas de Dios, tengo que leer la Biblia, y empezamos a leer la Biblia y encontramos en la palabra de Dios la respuesta. Ahí nos convertimos en hombres y mujeres de la palabra. Mira el que está al lado y tiene cara de ser hombre o mujer de la palabra. ¿Cómo uno sabe que alguien es un hombre o una mujer de la palabra? Porque conoce la Biblia, cita la Biblia, memoriza la Biblia, obedece la palabra. No actúa por emociones. Muchos de ustedes actúan por emociones. Ay, estoy deprimido, me va a entristecer. Ay, estoy bravo, voy a dejarle de hablar. Usted está actuando por emociones. Cuando usted actúa por la palabra y usted se quiere poner triste, dice, no, pero la palabra dice que el gozo del Señor es mi fortaleza, no voy a estar triste. Cuando usted es un hombre o una mujer de la palabra, alguien le hiere, le hace daño, lo maltrata, su carne le dice, ódielo, no lo perdone, oféndalo. Pero la palabra de Dios dice, perdónelo, ámelo. Y usted hace lo que Dios dice porque conoce la palabra, vive de acuerdo a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. En el desierto nos convertimos en hombres y mujeres de la palabra. ¿Por qué nos lleva el Señor al desierto? ¿Cuántos están en el desierto? Como que no hay ninguno. Ah, bueno. Pero
Dios lo lleva al desierto para que usted empiece a depender de la palabra. Lea la Biblia, estúdiela, estudie las promesas de Dios, dependa, reclame las promesas de Dios. El diablo quiso tentar a Jesús, pero él le respondió ¿con qué? Con la palabra. Y si el diablo lo quiere tentar y usted le responde con su carne, el diablo se lo va. Con la palabra, es con la palabra de Dios. Repito, ahí en el desierto es donde nos convertimos en hombres y en mujeres de la palabra, que conocemos la palabra. Yo he memorizado algunos versículos de la Biblia. Los conozco, los memoricé. Lo puedo decir de memoria. ¿Saben dónde los aprendí de memoria? En el desierto. Si usted no conoce palabras, si usted no memoriza Biblia, es porque usted salió corriendo del desierto. Usted huyó el proceso. Pero cuando estamos en el desierto, la palabra cobra importancia en nuestras vidas. Y la palabra toca lo profundo de nuestro corazón. Entonces nos convertimos en el desierto en hombres y mujeres ¿de qué? De la palabra. El desierto, o en el desierto se produce sed, hambre, pero también sed. Entonces, escúcheme, a veces Dios nos lleva al desierto para producir ¿qué? Sed de Dios, de la presencia de Dios. O sea, en otras palabras, el Señor nos lleva al desierto para producir sed, para que seamos llenos del Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo no lo va a llenar a usted si usted no tiene sed. Cuando uno está en el desierto es cuando uno dice, Dios, estoy vacío, necesito de tu presencia. Solo tú me llenas, solo tú me satisfaces, como dice la canción. Pero no solamente lo cantamos, lo vivimos. Porque en el desierto estoy solo, tengo calor, hay situaciones, dificultades, y hacen que nuestro corazón se abra a Dios. Ahí es cuando somos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, hermano. ¿Dónde somos llenos del Espíritu Santo? En el desierto, hermano. Porque es cuando tenemos sed y Él nos sacia. Por eso la Biblia dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen. Entonces, ahí es donde nos convertimos en hombres de la palabra y mujeres de la palabra, pero también en hombres y mujeres ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Uno tiene que ser un hombre o una mujer del Espíritu de Dios, de la palabra y del Espíritu. Me gusta la presencia de Dios, amo la presencia de Dios, quiero la presencia de Dios. Hasta el momento en que usted anhele la presencia de Dios, porque ese es parte del proceso de Dios en su vida. No sé si me hago entender. Yo amo al Espíritu Santo y lo quiero amar más. De verdad que lo amo y lo necesito, hermano. Pero ¿sabe dónde aprendí eso, amarlo? En el desierto. Somos llevados en el desierto para que esa situación produzca sed y amemos y anhelemos y seamos llenos de la presencia de Dios. Amén. Y luego podemos pasar, o cuando pasamos por el desierto, entonces ahí es cuando recibimos poder para hacer o para vivir una vida de poder. Por eso hablamos de esas tres palabras: palabra, espíritu y poder. Entonces pasamos de vivir una vida natural a una vida sobrenatural. Escúcheme que esto es importante, hermano. Cuando usted es un hombre o una mujer de la palabra y un hombre o una mujer del espíritu, usted se convierte, recibe poder y empieza a vivir en una vida sobrenatural. No sé si me hago entender. Sobrenatural. Y entonces cuando usted ve a alguien enfermo o alguien está enfermo en su casa, usted ya no, lo primero que piensa no es la EPS, el médico, el doctor, la medicina, no. Usted dice, vamos a orar y Dios se va a glorificar.
Cuando hay una situación económica difícil, usted no dice, bueno, ¿a quién le prestamos? ¿A quién le prestamos? ¿Sí? El prestamista. No importa que sea gota a gota. No, mi hermano, cuando usted es un hombre del Espíritu y de la palabra, usted entra a vivir una vida sobrenatural y usted le cree a Dios por un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Y empieza a ver la gloria de Dios en su vida, lo sobrenatural en su vida, en su familia, en su circunstancia. Amén. Entonces, primero, ¿cómo se llama? Llamado. Segundo, formación. Tercero, capacitación. Cuarto, termino ahí, se llama enviado. El último proceso, o el último paso en el proceso se llama ser enviado. Y aquí el propósito es servir, ¿sí? En el llamado el propósito es conocerlo, en la formación el propósito es amarlo, en la capacitación el propósito es obedecerlo, pero en enviado el propósito es servir al Señor. Diga conmigo, servir al Señor. O sea, ¿a dónde me quiere llevar el Señor? Al lugar donde yo le pueda servir y donde el Señor pueda glorificarse en mi vida. Cuando Dios llevó a Eliseo, a Elías y Eliseo, ¿se acuerdan? Porque fue el pasaje que leímos. Elías, Eliseo. Gilgal, Betel, Jericó, Jordán. Cuando Eliseo llegó allá, pidió una doble porción del Espíritu. Y Dios le dio una doble porción. Y dice que el doble de los milagros que hizo Elías, los hizo Eliseo. Amén. Ahora miren. Entonces, en enviados hay tres palabritas también, que son cobertura, sujeción y fidelidad. Diga conmigo, cobertura, sujeción, fidelidad. Y ahí en enviados tenemos que aprender eso, mi hermano. Lo primero, cobertura. En este proceso, lo primero que uno tiene que aprender es a valorar la cobertura. Diga conmigo, cobertura, ¿verdad? Cobertura. No estoy solo, ¿sí? Soy parte de algo, soy parte de la familia de Dios. Hay una cobertura sobre mí. ¿Cuántos dicen amén? Mire, cobertura tiene que ver con paternidad, ¿sí? Paternidad. Cobertura es paternidad. Yo como padre le doy cobertura ¿a quién? A mis hijos, a mi esposa. Eso es algo que muchos no entienden. Yo soy cobertura, hermano. Yo estoy ahí para darle cobertura, para que mis hijos cumplan el propósito, mi esposa. Si yo me hago a un lado, hay esposos que tan fácil se hacen a un lado. No, yo tengo esta, soy cobertura. ¿Sí? El otro día estaba reflexionando un poquito sobre eso. Y yo decía, es duro, hermano, duro y difícil. Debe ser duro y difícil para un hijo no tener su papá o su mamá. Pues es muy duro. No tener cobertura. Entonces ese hijo que se levanta sin papá, eso es muy duro. Le toca duro, difícil. No tiene identidad. No tiene alguien que lo forme, que lo discipline. Entonces la cobertura es importante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando hablamos de ser enviados, aprendo a estar bajo cobertura. Aprendo a estar en paternidad espiritual, pero también aprendo el valor de la sujeción. ¿Sí? También es muy importante, sujeto. Tengo que aprender a sujetarme. Mira, hay muchas personas que abandonaron el proceso de Dios porque no les gusta o no se pueden sujetar. Yo conozco gente que dice, no, pero yo si a mí ni mi mamá me manda en mi casa, ¿cómo me va a mandar ahí en la iglesia? Este líder ahí que me pusieron no me gusta. No me sujeto. Yo conozco gente que se va de la iglesia porque se agarró con una persona, porque tuvo diferencias, porque peleó, porque le vio un defecto y dice, no, hasta luego, olvídese. Abandona el propósito, abortó el propósito de Dios, el proceso lo abortó. Porque uno tiene que permanecer en ese proceso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo? Entonces eso no habla de cobertura. Cuando uno se sujeta, otros se sujetan.
Y también habla de fidelidad, ¿verdad? Y ahí, mire, ¿sabe qué Dios utiliza? Quiero enseñarle, mire. En este cuarto paso, enviados, porque en el segundo el Señor utiliza la prueba, en el tercero utiliza ¿qué? El desierto. Digo, amigo, la prueba, el desierto. En el cuarto, ¿sabe qué utiliza el Señor? La iglesia. ¿Y sabe qué utiliza el Señor? El ministerio. Y el Señor nos pone en un ministerio a funcionar. Escúcheme esto y termino. Hay ministerios para servir al Señor. Ujieres, alabanza, danza, ¿qué más? Iglesia infantil, jóvenes, ¿qué más? Intercesión, ¿qué más? Hombres, mujeres, pareja. Hay una cantidad de ministerios. Y empezamos a funcionar, hermano. Y Dios quiere que... ¿Sabe cómo permanezco en el propósito de Dios? Escúchelo bien. Cuando soy fiel. Estoy ahí. En ese ministerio soy fiel. Fiel. Mira, hay personas que servían en un ministerio, en un área y ya no sirven. ¿Qué pasó con esa persona? Diga conmigo, abandonó el proceso. Abandonó el proceso. Y el que abandona el proceso, ¿abandona qué? El propósito. Y Dios le está diciendo esta mañana, vuelva al proceso. Porque en ese ministerio Dios nos enseña a servir, nos enseña a amar, a soportarnos unos a otros con todos nuestros defectos, hermano. Porque hay gente especial en todos los ministerios y en todas las iglesias. No crea gente y dice, en esta iglesia sí es terrible. No, hermano, en todas las iglesias, porque somos seres humanos. Entonces le toca que se va para el cielo. Yo le sirvo al Señor de ujier en el cielo. No, creo que ahí hay ángeles. Yo no sirvo porque tanta imperfección. No, está el ministerio ahí para que seamos fieles en el ministerio. Y cuando uno es, porque eso es la otra. Otros dicen, uy, mi llamado es a ser pastor, a pastorear. Pastor, profeta, evangelista. Pero para que usted llegue allí, dice la Biblia, el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Yo les decía, algunos quieren Gilgal, Jericó de una vez, ¿verdad? Ya, pastor, nómbreme de pastor, de embajador de las naciones. Y no he aprendido a ser fiel en un ministerio. Hay que ser fiel en un ministerio. Y Dios, créame que el Señor lo va a llevar al lugar de su propósito. Un aplauso al Señor. Mateo 25. Mateo 25, ya terminamos. Puede pasar el grupo de alabanza, por favor. Mateo 25, versículo 14, miren lo que dice. Miren. Pero el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Léalo conmigo. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Y cada uno conforme a su capacidad, luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Versículo 21. ¿Qué le dijo? Y su señor le dijo, bien, buen siervo, ¿y qué? Fiel, diga conmigo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mire, cuando hablamos de enviados, fidelidad. Amén. Fiel en lo poco, hermano. Sea fiel en lo poco. Fiel en lo poco. Un ministerio, un servicio. Y verá que el Señor.